Vamos a empezar con la teoría del tema 8 de química de segundo de bachillerato, que es el tema de equilibrio de solubilidad, reacciones de precipitación. Dentro de las reacciones de precipitación vamos a ver primero una pequeña introducción y su importancia, la solubilidad y la medida de la solubilidad, los factores que influyen en la solubilidad, los equilibrios de solubilidad, el desplazamiento del equilibrio y sus efectos y la precipitación fraccionada. Vamos a empezar con el primer punto, introducción e importancia de las reacciones de precipitación. Bueno, en el tema anterior de equilibrio químico vimos que los equilibrios se podían clasificar en diferentes tipos. Equilibrios homogéneos, en los líquidos utilizábamos caso C, en los gases caso P, en disolución acuosa de transferencia de protones, ácidos y bases caso A y caso B, y en disolución acuosa transferencia de electrones, reacciones redox, que las veremos más adelante. También teníamos equilibrios heterogéneos, equilibrio sólido-gas, sólido-líquido, usábamos caso P o caso C indistintamente, y ahora vamos a ver reacciones de precipitación, que son equilibrio entre iones sólido-líquido, y vamos a utilizar lo que llamamos caso S o peso S, que es el producto de solubilidad. La importancia de las reacciones de precipitación. Sirve para el reconocimiento de iones, un análisis cualitativo, como un análisis gravimétrico, que es cuantitativo, y para separar iones. Ahora estudiaremos cuantitativamente la solubilidad de compuestos iónicos que son poco solubles en agua desde el punto de vista de un caso particular del equilibrio químico, así como sus aplicaciones químicas más importantes. Vamos a partir de que el compuesto es poco soluble, es decir, al disolverlo en agua, la disolución se satura muy rápidamente, ya que no se disuelve en más sólido. En realidad, lo que ocurre es que se alcanza un estado de equilibrio entre los iones disueltos y los que quedan sin disolver en el sólido. Existe un equilibrio dinámico, de modo que tantos iones como se disuelven por unidad de tiempo vuelven a precipitar, transformándose de nuevo en sólido. Por tanto, la cantidad de iones por unidad de volumen de disolución permanece constante. La solubilidad de compuestos iónicos poco solubles. Veis ahí una imagen, pongo un soluto, hay un equilibrio cada vez mayor entre el sólido y el disolvente. Al final se alcanza un equilibrio en el que el volumen de disolución es igual al volumen de cristalización. Una disolución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura dada. Vamos a ver ahora la solubilidad y la medida de la solubilidad. La solubilidad de una sustancia es la máxima cantidad de la misma que puede disolverse en un determinado volumen o masa de disolvente y corresponde a la cantidad disuelta para conseguir la disolución saturada. La solubilidad de una sustancia en agua a una temperatura dada es un valor constante y es característico de cada sustancia. La medida de la solubilidad. Se mide generalmente en moles o gramos de sólido disuelto por litros de disolvente, es decir, por litro o gramos litro. Sin embargo, como vamos a tratar sustancias poco solubles, al añadir una cantidad de sólido muy pequeña a un litro de agua, disolviéndose todo sólido, el volumen de disolución casi no varía y sigue siendo prácticamente de 1 litro. Por esta razón son equivalentes las medidas de solubilidad por litro de disolvente o por litro de disolución, con la ventaja en este último caso de que ya es una medida de concentración, moles de sólido disueltos por litro de disolución. Factores que influyen en la solubilidad de compuestos iónicos en agua. Vamos a ver la termodinámica de los equilibrios de solubilidad y la solubilidad en agua de compuestos iónicos.
Vamos a ver los factores que influyen en la solubilidad de compuestos iónicos en agua. Los mecanismos por los que una sustancia sólida se disuelve en un determinado disolvente son diversos y variados, y su conocimiento no está del todo esclarecido. No obstante, podemos afirmar que cuando un sólido se disuelve es porque sus moléculas o iones se separan del retículo cristalino, pasando a formar parte del líquido, al quedar incluidas entre las moléculas del disolvente. Por eso, la agitación favorece la disolución. El proceso por el cual las moléculas de disolvente actúan sobre los iones se llama solvatación. En general, las sustancias muy polares disuelven muy bien a las sustancias iónicas y las sustancias no polares a las sustancias covalentes sin polaridad. De aquí la expresión lo semejante disuelve a lo semejante. Termodinámica de los equilibrios de solubilidad. Como en todo proceso químico o físico a presión y temperatura constantes, hay dos factores que influyen en la posibilidad termodinámica de la disolución de sólidos iónicos: la variación de entalpía, la variación energética y la variación entrópica. Respecto de la variación de entalpía, hay que señalar que la disolución de compuestos iónicos es la consecuencia de la interacción de las moléculas de disolvente sobre la estructura cristalina del compuesto. El agua es un disolvente muy bueno debido al carácter dipolar de su molécula. Estos dipolos eléctricos se disponen en torno a los iones, cationes y aniones, haciendo que disminuya la fuerza atractiva entre ambos. Cuando se disuelve una sal en agua, se rompe su retículo cristalino, como ya hemos visto. Para ello, hay que vencer las fuerzas de atracción entre los iones de carga opuesta, es decir, hay que superar la energía reticular de la sal. Las sustancias con energía reticular muy alta son muy poco solubles y las sustancias con energía reticular pequeña son muy solubles. Casi todas las disoluciones de sustancias iónicas son procesos endotérmicos. La energía necesaria para la disolución proviene de las solvataciones, llamadas hidrataciones en el caso del agua, de los iones. Vamos a ver un ejemplo: sea la sustancia AB sólida, tal que AB sólido pasa a A más gas, más B menos gas, menos la energía reticular. Es un proceso endotérmico. Cuando los iones se hidratan, el A más gas en agua da A más acuoso más la entalpía 1 de solvatación. B menos gas más agua da B menos acuoso más la entalpía de solvatación 2. El balance energético total es la energía de red más la entalpía de solvatación 1 más la 2. Si el balance final es negativo, el proceso será exotérmico, y si es positivo, habrá que suministrar calor para que se produzca la disolución. Se ha comprobado experimentalmente que la mayoría de las reacciones de solubilización son endotérmicas, es decir, se absorbe energía en el proceso, por lo que el contenido energético de los productos, los iones hidratados, es mayor que el de los reaccionantes, que son los iones de gas. Esto es consecuencia de que las interacciones ion-ion existentes en la red son mayores que las interacciones ion-dipolo en la disolución. En cuanto a la entropía, la variación de entropía, en el proceso de disolución siempre se produce un aumento del desorden, ya que los iones hidratados están más libres que los iones en la red. Por lo tanto, la variación de entropía siempre es positiva. La posibilidad termodinámica de realización de un proceso viene dada por la variación libre de la entalpía de la energía libre de Gibbs. O sea, incremento de G igual incremento de H menos T incremento de S. De forma que cuanto más negativa es incremento de G, más desplazado está el proceso en el sentido de formación de los productos. Si incremento de G es positiva, la tendencia del proceso es hacia la formación de reaccionantes. Si una sustancia es muy soluble, significa que incremento de G es menor que 0, ya que el sólido se transforma totalmente en iones. Por tanto,
incremento de H será menor que T incremento de S, ya que ambas magnitudes termodinámicas son positivas. Cuanto menor sea la energía de red, las interacciones ion-ion, y mayor sean las interacciones ion-dipolo del agua, menos positiva o incluso negativa será la entalpía, favoreciéndose la disolución. Si una sustancia es muy poco soluble, quiere decir que la variación de entalpía es mayor que T incremento de S y el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda. El efecto entrópico no compensa el entálpico. Efecto de la temperatura en el desplazamiento de los equilibrios de solubilidad. Si la mayoría de las reacciones de disolución son endotérmicas, significa que cuando aumentamos la temperatura se mejora la solubilidad de las sustancias. El efecto de la temperatura. Afecta al producto de solubilidad, dado que el producto de solubilidad es una constante de equilibrio. ¿Cómo afecta? Pues aplicando el principio de Le Chatelier. Tenemos el equilibrio. Si la entalpía de la disolución es mayor que cero, es endotérmica, es decir, que si aumentamos la temperatura, aumenta el producto de solubilidad y aumenta la solubilidad. Si la entalpía es negativa, isotérmica, cuando aumentamos la temperatura, disminuye el producto de solubilidad y disminuirá la solubilidad. Solubilidad en agua de compuestos iónicos. Una sal se considera soluble si se puede preparar una disolución de ella a 25 grados centígrados con una concentración mayor de 0,1 molar sin que aparezca precipitado. Es poco soluble si su concentración en disolución está entre 10 a la menos 3 y 0,1 molar. Se considera muy poco soluble o insoluble, aunque realmente todas las sustancias se disuelven en algo, si su concentración de disolución es menor de 10 a la menos 3 molar. En función de la clasificación anterior, sustancias solubles, poco solubles o insolubles, resumimos en una tabla los datos de solubilidad de algunas sales a partir de criterios experimentales. En esta tabla podemos ver la solubilidad de algunas sales formadas por algunos cationes y aniones. Por ejemplo, cuando los cationes son los alcalinos, H+ y NH4+, con todos los aniones insolubles. El nitrato, el clorato y el acetato, con casi todos los cationes son solubles. El cloruro, el bromuro y el yoduro son insolubles con la plata, el cobre, el mercurio, el plomo, y con los demás son solubles, y así sucesivamente, para que os hagáis una idea. Vamos a ver equilibrios de solubilidad de sólidos iónicos poco solubles en agua y el producto de solubilidad. Equilibrios de solubilidad de sólidos iónicos poco solubles en agua, producto de solubilidad. Como ya hemos visto, en rigor no puede decirse que una sal sea completamente insoluble. Aun en las sales más insolubles existe un equilibrio entre la sal sólida sin disolver y sus iones en disolución. Así, por ejemplo, si disolvemos una sal poco soluble como el cloruro de plata en agua, tendremos el siguiente equilibrio: cloruro de plata sólido más agua en equilibrio con plata más acuosa y cloruro acuoso. En las llamadas sales insolubles, este equilibrio está casi totalmente desplazado hacia la izquierda, pero existen unas concentraciones, aunque son muy pequeñas, de iones plata y cloruro, que deben cumplir con la ecuación con la ley de equilibrio K sub C. Ahí veis la expresión. Como la concentración de la sal sólida sin disolver es constante y la del agua en disoluciones diluidas como la presente también lo es, podemos escribir, en vez de la K sub C, incluir las concentraciones de cloruro de plata y de agua en la constante y escribir K sub S, que es el producto de solubilidad, como la concentración del ion plata y el ion cloro. K sub S, como hemos dicho, es la llamada constante del producto de solubilidad, más corrientemente llamado producto de solubilidad. De forma similar a como vimos en el tema de equilibrio, se define el producto iónico Q como el producto de las concentraciones de los iones presentes en una disolución dada, elevadas a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Esta expresión del producto iónico Q es igual a la de la constante de solubilidad, pero con las concentraciones que hay en un instante concreto, no necesariamente en el estado de equilibrio.
Si Q es menor que Ks, la disolución no está saturada y puede disolverse más sólido. Es la condición necesaria para que una sal se disuelva, no se formará precipitado. Si Q es igual a Ks, la disolución está saturada, el sistema está en equilibrio y no se puede disolver más sal. Y si Q es mayor que Ks, la disolución está sobresaturada y el exceso de la sal disuelta formará un sólido hasta que Q sea igual a Ks. Es la condición necesaria para que la sustancia precipite. Vemos, por ejemplo, el equilibrio de solubilidad del yoduro de plomo. Tendremos plomo acuoso y 2 de yoduro acuoso. Es un equilibrio dinámico heterogéneo. La reacción directa es la disolución y la inversa la precipitación. Las reacciones de precipitación son aquellas que dan como resultado la formación de un producto insoluble, y el precipitado es el sólido insoluble que se forma por una reacción en disolución. Producto constante de solubilidad, vemos aquí el cloruro de plata. El producto de solubilidad será la concentración de iones plata por iones cloruro, que son las concentraciones en el equilibrio. La relación entre la solubilidad y el producto de solubilidad, en el equilibrio tendré S se llama la solubilidad de la concentración de iones plata y S a la concentración de iones cloruro. Así que el producto de solubilidad será S al cuadrado. Y ese será la raíz cuadrada del producto de solubilidad. Si aumenta la constante de solubilidad, aumentará la solubilidad. ¿Cómo determinamos las solubilidades y las constantes de solubilidad? Teniendo el dato de Ks, podemos conocer la solubilidad de la sustancia y al revés. Conociendo la solubilidad expresada como concentración, podemos calcular caso S. Siempre tenemos que tener en cuenta la estequiometría. Es decir, por ejemplo, en el primer caso del bromuro de plata, Ks es S al cuadrado. En el caso del cromato de plata, la Ks sería 4S al cubo, igual que en el hidróxido de cobre, y en el caso del trióxido de aluminio sería 27S a la cuarta. Vamos a ver los efectos del desplazamiento del equilibrio de solubilidad, el interés del desplazamiento del equilibrio, el efecto del ion común, el efecto del pH y el efecto de la formación de un complejo. Efectos del desplazamiento del equilibrio de solubilidad. Vamos a ver el interés del desplazamiento del equilibrio de solubilidad. Resulta necesario en muchos casos que se disuelvan sales poco solubles, puesto que su formación es perjudicial. Por ejemplo, el sulfato de calcio en las tuberías de conducción de agua. O bien que no haya determinados iones en disolución, eliminándolos por formación de sustancias poco solubles que precipitan. Si la concentración de un ion es menor que 10 a la menos 6 molar, se considera que no existe. Su concentración es analíticamente nula, puesto que su presencia no se puede detectar. Es decir, resulta interesante desplazar los equilibrios de solubilidad en uno u otro sentido, en el que la solubilización a la derecha o el de precipitación a la izquierda. Y por supuesto, tendremos que aplicar para ello el principio de Le Chatelier. Vamos a ver los factores que influyen en la solubilidad. Para la precipitación completa, el efecto del ion común, y para la disolución de un precipitado, el efecto del pH y la formación de un complejo. Vamos a ver el efecto del ion común. Si a una disolución que se encuentra en el límite de la saturación de una sustancia poco soluble, sin que todavía haya aparecido precipitado, le añadimos una sustancia soluble que origina un ion común con la sustancia anterior, el equilibrio de solubilidad se desplaza en el sentido de consumirlo. Al aumentar su concentración en la disolución, se producirá un precipitado de la sal poco soluble. Por ejemplo, si a una disolución de sulfato de bario, que es muy poco soluble, que se encuentra en el límite de la saturación, se le añade sulfato de sodio o cloruro de bario, que son sólidos o en disolución, se produce un precipitado de sulfato de bario sólido, ya que al aumentar la concentración de sulfato o de bario, que son iones comunes, el equilibrio de solubilidad se desplaza hacia la izquierda. Por supuesto, si ya hubiese precipitado el sulfato de bario, se observaría que la cantidad se ve aumentada. Vemos aquí un esquema del efecto del ion común.
La solubilidad de un compuesto iónico poco soluble disminuye en presencia de un segundo soluto que proporcione un ion común. Vemos el equilibrio del yoduro de plomo y el yoduro de potasio. El ion común es el yoduro. La solubilidad del yoduro de plomo en agua es 1,2 por 10 a la menos 3 y del yoduro de plomo en una disolución que tiene además 0,1 molar de yoduro de potasio 7,1 por 10 a la menos 7 molar. El efecto del pH. Si al disolverse una sustancia origina iones H3 o más u OH menos, o bien reacciona químicamente para originarlos, al variar la acidez del medio también varía la solubilidad de la sustancia. Esto ocurre, por ejemplo, en la solubilidad de los hidróxidos. La solubilidad de los hidróxidos depende del pH de la disolución. El equilibrio de solubilidad depende de la concentración de iones OH- presentes en la disolución. Ahí vemos el ejemplo del hidróxido de magnesio, que es en equilibrio con magnesio 2+ y 2 de OH- acuoso. Otro ejemplo, la solubilidad de sales que se hidrolizan. Los aniones de los ácidos débiles se comportan como bases de Bronsted-Lowry. Por tanto, en presencia de un ácido fuerte, se combinan con el ion hidronio y forman un ácido poco disociado. Por ejemplo, en el equilibrio del carbonato de calcio con agua daría Ca+2 y carbonato. El ion carbonato, como es una base conjugada de un ácido débil, es una base fuerte, por lo tanto se hidroliza con el agua y se forma CO2 y agua. De esta forma se disuelven carbonatos, sulfuros, fosfatos, etc. En el caso de los carbonatos se desprende CO2, ya que el ácido carbónico H2CO3 que se forma es inestable y se descompone. Vemos también el ejemplo del hidróxido de magnesio. Si el pH se hace más ácido, hay menor concentración de OH-, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, por lo tanto hay una mayor solubilidad. Este efecto ocurre con todas las sales cuyo anión tiene el carácter básico. La solubilidad de las sales que contienen aniones básicos aumenta conforme el pH disminuye. Efecto de formación de un complejo. Algunos iones reaccionan con otros iones o con compuestos moleculares y dan lugar a agregados complejos de tipo iónico muy estables, conocidos como iones complejos. Esto le sucede al ion plata+ con el amoníaco. En el equilibrio el cloruro de plata está en equilibrio con el ion plata+ acuoso y el cloruro. Si añadimos amoníaco, el ion plata reacciona con el amoníaco para formar un complejo según la reacción ion plata más 2 de amoníaco para dar el ion que tenéis ahí, que se llama diaminplata, que es soluble. Entonces lo que hace es eliminar plata de la disolución. Por ello el precipitado de cloruro de plata se disuelve en una disolución de amoníaco. Vamos a ver ahora la precipitación fragmentada. La precipitación fragmentada es la formación de precipitados de sales insolubles, es la base de numerosos métodos de análisis químico. Muchas veces se necesita precipitar solo unos determinados iones, pero otros no, que pueden estar presentes en la disolución que tenemos en el laboratorio. Esto se consigue mediante la llamada precipitación fraccionada, que se basa en la diferencia entre los valores de la producto solubilidad de las bases que se van a precipitar. Por ejemplo, supongamos que queremos precipitar fraccionadamente los aniones cloruro e ioduro. Esto es posible mediante la formación de las respectivas sales de plata, puesto que sus productos de solubilidad son bastante diferentes, la del cloruro de plata 10 a la menos 10 y la del ioduro de plata 10 a la menos 16. Como la KS es mucho menor para el ioduro de plata, que será el que empiece primero a precipitar, al ir añadiendo muy despacio iones plata, disolución de nitrato de plata, por ejemplo. ¿Cuándo empieza a precipitar el ioduro? Pues dependerá de la concentración de ioduro en la disolución que tenemos. Supongamos que inicialmente la concentración de cloruro y de ioduro es 0,01 molar. Entonces, cuando la concentración de plata sea 10 elevado a menos 14 molar, empieza a precipitar el ioduro de plata, puesto que
la concentración de plata por el yoduro es 10 a la menos 2 por 10 a la menos 14, me da 10 a la menos 16, que es el producto de solubilidad del yoduro de plata. Para que empiece a precipitar el cloruro de plata es necesario que la concentración de plata sea 10 a la menos 8, porque la concentración de plata por la del cloruro sería 10 a la menos 10, que es el producto de solubilidad del cloruro de plata. Por tanto, si queremos precipitar solo el yoduro de plata y que no precipite el cloruro de plata, basta mantener la concentración de iones plata por debajo de 10 a la menos 8. Para estar seguros podemos añadir nitrato de plata hasta que la concentración de plata sea 10 a la menos 10. De esta forma no puede precipitar nada de cloruro de plata, pero habrá precipitado prácticamente todo el yoduro en forma de yoduro de plata. Podemos calcular fácilmente la concentración residual de yoduro que quedará en disolución cuando la concentración de plata más sea 10 a la menos 10. Se debe de cumplir que la concentración de plata por la del yoduro sea 10 a la menos 10 por la del yoduro, igual el producto de solubilidad, entonces la concentración de yoduro será 10 a la menos 6. En este momento se puede filtrar el precipitado y el líquido filtrado precipitar los iones de cloruro por adición de más nitrato de plata. Hemos conseguido una precipitación fraccionada. El problema de la precipitación fraccionada es controlar la concentración del ion precipitante, la plata en el ejemplo que hemos puesto, para que precipiten unos iones y otros no. Esto puede hacerse midiendo cuidadosamente el volumen añadido de la disolución precipitante. Sin embargo, lo más corriente es usar una reacción auxiliar que controle la concentración del ion precipitante. Por ejemplo, la precipitación fraccionada de hidróxidos, de sulfuros y de carbonatos puede conseguirse regulando el pH de la disolución, puesto que la concentración de iones H3 o más controla la correspondiente concentración de iones OH-, sulfuro o CO3-2-, a través de los equilibrios de disociación del agua o de los ácidos débiles sulfídrico y ácido carbónico. Bueno, pues hasta aquí así el vídeo de teoría del tema 9, equilibrio de solubilidad, reacciones de precipitación. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web, mi correo electrónico, por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues este ha sido el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido, y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.